¿Y si una pieza del tamaño de una moneda, escondida en las profundidades de tu motor V8, pudiera convertir 40.000 kilómetros de conducción perfecta en una factura de reparación de varios miles de euros? Y la mayoría de los conductores nunca lo supieran hasta escuchar ese golpeteo metálico que ya no se puede ignorar. Hoy en The V8 Garage vamos a desmontar, literalmente y en sentido figurado, los fallos más costosos que puede sufrir un motor V8 americano. No hablamos de una avería cualquiera. Hablamos de esos fallos que separan una reparación de taller de un cheque que puede doler tanto como comprar un coche usado. Y al final de este documental entenderás algo que muy pocos propietarios saben. El motor no falla por mala suerte. Falla porque, en algún punto de su vida, alguien ignoró una señal que el propio motor le estaba enviando. El motor V8 no es solo una configuración mecánica. Es una filosofía de ingeniería nacida en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, cuando los fabricantes descubrieron que 8 cilindros dispuestos en 2 bancadas de 4, formando una V, ofrecían algo que ningún otro diseño lograba con la misma sencillez. Mucha potencia, mucho par motor, y un sonido que se convirtió en la banda sonora de la cultura del automóvil americano. Chevrolet, Ford y Dodge construyeron sobre esta base auténticas dinastías mecánicas. El Small Block de Chevrolet, nacido en 1955, dio paso décadas después a la familia LS y más recientemente a la LT, motores que hoy propulsan desde pickups hasta el Corvette. Ford respondió con el Coyote, un V8 de 4 válvulas por cilindro que reinventó al Mustang, y con el Godzilla, su gran V8 de trabajo pesado para la Super Duty. Dodge, por su parte, mantuvo viva la leyenda del Hemi, con sus cámaras de combustión hemisféricas que dan nombre al motor y que equipan desde el Challenger hasta el Ram 1500. Todos ellos comparten una arquitectura similar, pero cada uno tiene su propio talón de Aquiles, y precisamente ahí es donde nace la historia que vamos a contarte hoy. Antes de hablar de fallos, hay que entender cómo está construido este tipo de motor, porque cada componente que vamos a mencionar más adelante tiene un porqué de ingeniería detrás. La cilindrada de un V8 americano moderno suele rondar entre los 5.0 y los 7.3 litros, dependiendo del modelo y del uso previsto, ya sea deportivo o de trabajo. El sistema de alimentación de combustible ha evolucionado desde el carburador de los años 60 hasta la inyección directa de alta presión que usan los motores actuales, capaz de pulverizar la gasolina directamente dentro de la cámara de combustión para lograr una quema más eficiente y más potencia con menos consumo. El sistema de refrigeración utiliza un circuito cerrado de líquido refrigerante que circula entre el bloque motor, la culata y el radiador, evacuando el calor generado por miles de explosiones controladas cada minuto. El sistema de distribución, es decir, el mecanismo que abre y cierra las válvulas en el momento exacto, puede estar gobernado por un árbol de levas central, como en los diseños tradicionales tipo pushrod, que todavía usa Chevrolet en sus LS y LT, o por árboles de levas en cabeza, como en el Coyote de Ford, un diseño más complejo pero capaz de girar a regímenes más altos. Y por último está el sistema de lubricación, probablemente el héroe silencioso de todo motor de combustión, encargado de bombear aceite a presión hacia cada componente móvil para reducir la fricción y evacuar calor. Cuando cualquiera de estos 4 sistemas falla, el motor entero puede llegar a fallar con él. Para entender por qué estos fallos son tan destructivos, primero hay que ver cómo trabaja el motor en su día a día. Imagina el interior de un cilindro como una pequeña cámara de explosiones controladas. El pistón baja, entra la mezcla de aire y combustible, sube comprimiéndola, una chispa la enciende. La explosión empuja el pistón hacia abajo con una fuerza brutal y ese movimiento lineal se convierte en movimiento rotativo gracias al cigüeñal. Esto sucede en cada uno de los 8 cilindros, cientos de veces por minuto, y se repite sin descanso durante miles de kilómetros. Todo ese proceso depende de una tolerancia mecánica milimétrica. Las bielas conectan el pistón con el cigüeñal a través de un cojinete de apenas unas décimas de milímetro de espesor, bañado constantemente en una fina película de aceite a presión. Si esa película de aceite desaparece, aunque sea durante un segundo, el metal empieza a rozar contra metal. Y ahí, amigos, es donde empieza la historia de la mayoría de los fallos catastróficos que vamos a repasar ahora. El primero, y probablemente el más temido por cualquier propietario de un V8, es la rotura de biela, conocida en los talleres como rod knock cuando empieza a manifestarse. La causa casi siempre está relacionada con una falta de lubricación en el cojinete de biela, ya sea por un nivel de aceite bajo, por usar un aceite de viscosidad incorrecta, por retrasar demasiado los cambios de aceite o por una bomba de aceite defectuosa que no genera la presión suficiente.
Los síntomas empiezan con un golpeteo metálico grave que se acelera con las revoluciones del motor, un sonido que cualquier mecánico reconoce al instante y que muchos propietarios, lamentablemente, confunden con un simple ruido de motor viejo. Si se ignora, la biela puede terminar perforando el bloque motor desde dentro, algo que en la jerga del taller se conoce literalmente como que el motor se ha comido una biela. Este fallo afecta especialmente a los motores LS de Chevrolet, fabricados entre 1999 y 2007, sobre todo en unidades sometidas a cambios de aceite irregulares o a un uso deportivo agresivo sin el mantenimiento adecuado. La gravedad es máxima. La dificultad de reparación es alta porque casi siempre implica desmontar el motor completo. Y el coste estimado en España puede oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros dependiendo de si se opta por reparar el bloque original o instalar un motor de sustitución. La prevención, por suerte, es sencilla. Respetar los intervalos de cambio de aceite, vigilar la presión de aceite en el cuadro de instrumentos y no ignorar nunca un ruido nuevo. El segundo fallo que queremos mostrarte es más silencioso pero igual de costoso. El desprendimiento de asiento de válvula, un problema que se hizo tristemente famoso en algunos motores Ford Coyote de la generación 2018 en adelante, especialmente en unidades preparadas con sobrealimentación. Aquí la causa tiene que ver con el material del asiento de válvula, la pieza metálica sobre la que cierra la válvula de admisión o escape en la culata. Bajo temperaturas extremas y presiones de combustión muy altas, ese asiento puede llegar a desprenderse de su alojamiento y caer dentro del cilindro, provocando un daño catastrófico al pistón, a la propia válvula y, en los peores casos, al bloque motor. Los síntomas suelen ser abruptos. El motor pierde potencia de golpe, aparece un ruido metálico intenso y, en muchos casos, el fallo va acompañado de humo blanco o gris por el escape. La reparación exige sustituir la culata completa y, en función del daño colateral, puede requerir también pistones y camisas nuevas. El coste estimado en talleres especializados ronda entre los 4.000 y los 8.000 euros. La prevención pasa por evitar presiones de sobrealimentación excesivas sin reforzar antes el motor y por utilizar siempre combustible de alto octanaje cuando el vehículo lleva preparación de potencia. El tercer gran fallo, y uno de los más conocidos entre los propietarios de camionetas Ram con motor Hemi, es el colapso de taques hidráulicos y la rotura de árbol de levas. Un problema que Chrysler tuvo que enfrentar públicamente en motores Hemi de 5.7 y 6.4 litros fabricados, sobre todo entre 2009 y 2015. La causa principal está en el sistema de desactivación de cilindros, conocido como MDS, diseñado para ahorrar combustible apagando temporalmente 4 de los 8 cilindros en condiciones de baja carga. Los taques hidráulicos que gestionan ese sistema pueden colapsar internamente, y cuando eso sucede, dejan de accionar correctamente las válvulas, lo que a su vez provoca un desgaste prematuro y agresivo del árbol de levas. El primer síntoma suele ser un golpeteo metálico intermitente, especialmente en frío, que muchos talleres confunden inicialmente con un problema de tensor de cadena. Si no se atiende a tiempo, los restos metálicos del árbol de levas dañados circulan por todo el sistema de lubricación, contaminando cojinetes, la bomba de aceite y, en los casos más graves, obligando a sustituir el motor completo. El coste de una reparación completa, incluyendo árbol de levas, taques y limpieza a fondo del sistema de lubricación, puede superar fácilmente los 5.000 euros. La buena noticia es que este fallo tiene una señal de alerta muy clara y temprana, así que actuar en el primer golpeteo puede ahorrar miles de euros en daños posteriores. Otro fallo que conviene explicar con calma es el consumo excesivo de aceite en los motores LS y LT de Chevrolet, equipados con el sistema de desactivación de cilindros llamado Active Fuel Management. Aquí la causa no es un fallo mecánico repentino, sino un desgaste progresivo de los anillos del pistón provocado precisamente por el ciclo constante de activar y desactivar cilindros. Cuando un cilindro se desactiva y se vuelve a activar continuamente, los anillos no reciben una lubricación uniforme y con el tiempo pierden su capacidad de sellar correctamente contra las paredes del cilindro. El síntoma principal es que el propietario empieza a notar que el motor consume aceite entre cambios, a veces hasta 1 litro cada 1.000 o 2.000 kilómetros, sin que exista ninguna fuga visible. Este problema afecta principalmente a los modelos fabricados entre 2010 y 2014, y aunque no es tan dramático como una rotura de biela, si se ignora durante demasiado tiempo, puede terminar provocando precisamente ese fallo. Porque un nivel de aceite bajo es la antesala de la falta de lubricación en los cojinetes. La reparación puede variar mucho. En algunos casos basta con sustituir los anillos de pistón, en otros es necesario reconstruir el motor completo.
El coste estimado oscila entre los 1.500 euros para una reparación parcial y los 5.000 euros para una reconstrucción completa. La prevención más eficaz es sencillamente revisar el nivel de aceite cada 2 o 3 semanas, algo que muchos conductores modernos, acostumbrados a coches con avisos automáticos, simplemente han dejado de hacer. También merece mención especial el fallo de junta de culata, un clásico que ha acompañado a los motores V8 desde siempre, pero que en ciertos bloques de aluminio modernos se ha vuelto más frecuente debido a la combinación de aluminio y hierro fundido en el mismo motor, materiales que se dilatan de forma distinta con el calor. La causa suele estar relacionada con sobrecalentamientos repetidos, un sistema de refrigeración mal mantenido o simplemente el desgaste natural tras muchos años de servicio. Los síntomas incluyen pérdida de líquido refrigerante sin fugas visibles, humo blanco por el escape, sobrecalentamiento constante y, en casos avanzados, un aspecto lechoso en el aceite del motor, señal de que el refrigerante se está mezclando con el lubricante. Este fallo puede aparecer en prácticamente cualquier V8, pero es especialmente común en motores con muchos kilómetros que han sufrido algún episodio de sobrecalentamiento en su historial. El coste de reparación varía entre 1.200 y 3.000 euros, dependiendo de si la culata necesita únicamente ser rectificada o si hay que sustituirla por completo. La prevención pasa por vigilar la temperatura del motor en todo momento y no ignorar jamás un aviso de sobrecalentamiento, ni siquiera durante unos segundos. Llegados a este punto, es natural preguntarse cómo detectan los mecánicos estos problemas antes de que se conviertan en catástrofes de varios miles de euros. La primera herramienta, y la más accesible para cualquier propietario, es el escáner OBD, capaz de leer los códigos de error almacenados en la centralita del motor y detectar irregularidades en sensores clave como la presión de aceite, la temperatura o el sistema de encendido. Después está la prueba de compresión, que mide la presión que genera cada cilindro durante su carrera de compresión, revelando desgaste en anillos, válvulas o juntas. Muy relacionada está la prueba de fugas, y conocida como Leak Down Test, que introduce aire comprimido dentro del cilindro para detectar exactamente por dónde se está escapando esa presión, ya sea por un anillo desgastado, una válvula que no cierra bien o una junta de culata dañada. El análisis de aceite es otra herramienta fascinante. Enviar una muestra de aceite usado a un laboratorio permite detectar partículas metálicas microscópicas que indican desgaste interno mucho antes de que aparezca cualquier síntoma audible. La prueba de humo, por su parte, introduce humo a baja presión en el sistema de admisión o en el cárter para localizar fugas de vacío o gases que escapan por juntas defectuosas. La prueba de presión del sistema de refrigeración permite detectar fugas internas o externas del circuito, incluyendo esas fugas silenciosas dentro de la propia culata. Y por supuesto, nunca hay que subestimar la inspección visual, ese primer vistazo de un mecánico experimentado que muchas veces detecta una fuga, una manguera agrietada o una mancha de aceite sospechosa antes incluso de conectar cualquier herramienta. Una vez diagnosticado el problema, llega la fase de reparación, y aquí es importante ser honestos con los espectadores. Algunas de estas reparaciones son perfectamente abordables para un aficionado a la mecánica con experiencia, especialmente el cambio de bujías, filtros o incluso una junta de culata en motores más sencillos. Otras, como la reconstrucción completa de un motor tras una rotura de biela o la sustitución de una culata con desprendimiento de asiento de válvula, requieren herramientas especializadas, un torno de precisión y años de experiencia. Y lo más recomendable es siempre acudir a un taller especializado en motores de rendimiento o a un concesionario de la marca. Un error muy habitual entre aficionados al DIY es subestimar la importancia del torque exacto al apretar tornillos de biela, culata o bancada, valores que, si no se respetan al milímetro, pueden provocar precisamente los fallos que hemos descrito. La regla de oro en el mundo del motor es sencilla. Si no tienes el par de apriete exacto especificado por el fabricante y una llave dinamométrica calibrada, es mejor pagar a un profesional que arriesgar el motor entero por ahorrar en mano de obra. Y esto nos lleva directamente al mantenimiento, la sección donde realmente se decide si un motor V8 va a vivir 100.000 kilómetros felices o va a terminar convertido en chatarra prematura. Los cambios de aceite son, sin ninguna duda, el hábito más importante. La mayoría de los V8 modernos recomiendan un aceite sintético de alta calidad, cambiado cada 8.000 a 12.000 kilómetros en condiciones normales de uso, aunque un uso deportivo o de remolque exige acortar ese intervalo de forma considerable. El tipo de aceite también importa. Un V8 moderno con inyección directa y sistemas de desactivación de cilindros necesita una viscosidad específica indicada por el fabricante, y usar un aceite genérico puede acelerar precisamente los problemas que hemos descrito antes.
El refrigerante debe revisarse y sustituirse según el intervalo del fabricante, normalmente entre cada 5 y 10 años dependiendo del tipo de líquido, evitando siempre mezclar refrigerantes de distinta composición química. Las bujías en los V8 modernos con inyección directa suelen durar entre 60.000 y 100.000 kilómetros, pero conviene revisarlas antes si el motor empieza a fallar en ralentí. La calidad del combustible también juega un papel enorme. Usar gasolina de bajo octanaje en un motor diseñado para alto octanaje puede provocar detonación, un fenómeno que golpea literalmente el interior del cilindro y acelera el desgaste de pistones y bielas. Los filtros de aire deben revisarse cada 15.000 kilómetros aproximadamente, porque un filtro sucio reduce el flujo de aire y afecta directamente a la mezcla de combustión. Si el V8 está acoplado a una transmisión automática, como ocurre en la mayoría de los casos, el mantenimiento de esa transmisión es igual de crítico, con cambios de líquido cada 60.000 kilómetros aproximadamente. Los hábitos de conducción también importan más de lo que muchos propietarios creen. Acelerar bruscamente en frío, antes de que el aceite haya alcanzado su temperatura óptima de trabajo, es una de las formas más rápidas de acortar la vida de un motor V8. Por eso, el procedimiento de calentamiento recomendado es sencillo pero efectivo. Dejar que el motor funcione entre 30 y 60 segundos en ralentí antes de exigirle carga, y evitar revoluciones altas durante los primeros minutos de conducción. Y si el vehículo va a permanecer inactivo durante meses, conviene arrancarlo periódicamente o usar un estabilizador de combustible, porque la gasolina almacenada durante mucho tiempo se degrada y puede dejar depósitos dentro del sistema de inyección.